Cabos empieza a notar que la situación de la lluvia es bastante copiosa, empieza a aumentar el agua, empieza a correr los arroyos, empieza a notarse que todas esas construcciones que están en sitios que no deberían de estar ahí, es decir, zonas de alto riesgo por corridas de agua, por deslaves o a lo mejor también por rodamiento de piedras en laderas de cerros. Muy bien, emite una alerta, empieza a sacar a las personas. Muchas personas no salen porque bien, es que aquí tengo mi casa, es que aquí tengo mis cosas, es que aquí tengo mi tele, no me voy a ir porque me roban todo, me dejan en la calle. Y literalmente pues dices, no, gracias, que les vaya bien, gracias por quererme llevar a un refugio temporal. Empieza la emergencia, empieza a llover mucho, la gente se asusta y es ahí cuando empezamos a cometer precisamente esos errores que yo pues me atrevo a decir que a veces son tonterías. Muy bien, tonterías, ¿por qué? En el estado de Baja California Sur, la mayoría de los decesos que hay de las personas que han muerto son precisamente por descuidos, ¿sí? No porque no tengamos la conciencia o no porque no tengamos presente materia de protección civil. Es que empieza a llover y ya veo que empieza a correr el arroyo y entonces sí me quiero atravesar el arroyo para llegar a un lugar seguro cuando sabemos que ya no es hora. Muy bien. Es decir, tenemos que aclarar que siempre va a haber un momento para hacer las cosas, un momento para prevenir, uno para actuar, para evacuar y otro para regresar a la normalidad. Digamos que Los Cabos declaró zona de desastre y el Estado entra, llega al lugar, evalúa y casi al mismo tiempo el Consejo Estatal de Protección Civil ya está activando el Consejo Nacional de Protección Civil. Es decir, estas personas de Protección Civil Nacional nos visitan y supervisan precisamente todo lo que se está haciendo en ese momento para activar precisamente toda la ayuda que nos puedan llegar a mandar. Muy bien, tanto en la atención de la emergencia como en la vuelta a la normalidad. Muy bien. Del artículo 17 de la Coordinación Estatal de Protección Civil tendrá las siguientes atribuciones. Comenta que elaborar, promover y difundir programas preventivos en materia de protección civil y reducción de los riesgos en sus aspectos normativos, operativos y en coordinación y participación hacia toda la población del Estado. Muy bien. Identificar, diagnosticar y prevenir los riesgos que está expuesto el territorio del Estado y actualizar periódicamente el Atlas de Riesgo Estatal y supervisar el Atlas de Riesgos Municipales. ¿A qué se refiere esto? Muy bien. Es como cuando quieres hacer un plan familiar de protección civil, un plan familiar en tu casa. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Identificar precisamente los riesgos a los que está expuesto tu hogar, empezando desde la zona geográfica donde se encuentra. Es decir, ¿dónde se encuentra mi casa? ¿Está cerca de un cauce de un arroyo, de alguna ladera? Algo que tenga que tomar en cuenta para la hora de que se presente alguna situación de riesgo, a la hora que tenga que evacuar, tener esos planes de emergencia para cualquier situación que te pueda poner en riesgo. ¿De qué estamos hablando? Análisis de riesgo en cuanto al uso y manejo de gas. También contingencias que se puedan llegar a presentar, incendios, sismos y lo que está mucho de moda últimamente, enfrentamientos, por ejemplo, armados. Muy bien. Identificar si tu casa está expuesta a este tipo de riesgos y tener un plan de riesgos, un plan de acción para cada una de estas situaciones. Muy bien, para nosotros poder actuar a la hora que se presente cualquier situación de estas. O, por ejemplo, el implementar eso de la mochila de emergencias, en cuanto tengamos que evacuar nuestro hogar, tener todo debidamente ordenado y poder salir rápidamente. O, por ejemplo, lo que a muchos les pasó en el Odil. ¿Te recuerdas cuánto tiempo estuviste sin energía eléctrica? ¿Cuánto tiempo dijiste, híjole, tengo que consumir lo que se va a echar a perder, tengo que tener alimentos no perecederos? ¿Realmente ya contabas con ello? ¿Ya no te pasó lo que a muchas personas que tuvieron que ir a pelearse, a hacer unas filas de cuadra y media, a comprar agua, a comprar hielo, a comprar víveres, en una etapa de la emergencia en la que no deberías de estar en la calle?
y en la que te tuviste que poner en riesgo para adquirir ese kit básico que ya deberías de tener en la etapa de prevención. Gracias, no sé, aquí en La Paz no llegó a tal extremo la emergencia, pero sí recuerdas lo que pasó en el Odín en Cabo San Lucas. ¿Te acuerdas cómo esa gente salió a rapiñar? ¿Te acuerdas cómo salió a pelear con arma en mano, con machete en mano, muchas veces hasta con pistolas, rifles? Muy bien, este tipo de emergencias sacan lo peor y también lo mejor de las personas. Muy bien, por eso el mensaje que sí les puedo dejar es estar preparados y no exponerse cuando se llegue a suscitar una situación de este tipo. Lamentablemente no podemos saber cuándo se va a presentar una situación de estas. Por ejemplo, sí tenemos una orientación, por ejemplo, en temporada de huracanes, porque sabemos que abarca ciertos meses del año, pero por ejemplo había muchas publicaciones en ciertas redes sociales donde las personas tenían miedo porque decían que había un enjambre de sismos que se iban a presentar en Baja California Sur, y decía fechas que del 20 al 25 se va a presentar un sismo de categoría 8. Caray, cierta exactitud que la verdad hasta lo que me da mi conocimiento no hay nada que pueda, pues digamos, predecir de esa manera este tipo de fenómenos. Lo que sí podemos anticipar es precisamente la preparación, el qué debemos hacer antes, durante y después de que se presenten este tipo de situaciones. Muy bien, siguiendo es organizar y operar el Sistema Estatal de Protección Civil, elaborar y someterlo a consideración de la Secretaría y operar el Programa Estatal de Protección Civil. Dijimos que tenemos que hacer un análisis de casa, de ver qué nos ponía en riesgo, y es precisamente lo mismo que vamos a hacer con el municipio. Protección Civil Municipal hace un análisis municipal de todos esos aspectos que nos pueden poner en riesgo a nivel municipal, y lo mismo el Estado. Y así se va precisamente ese encadenamiento que estábamos comentando, desde los municipios, desde los poblados, desde nuestro hogar hasta todo el país. Muy bien. Dentro de las atribuciones todavía que tiene Protección Civil, tenemos elaborar y operar los programas especiales de protección civil, por ejemplo, para casos de incendios forestales, digamos. Tenemos ciertas áreas naturales que debemos de proteger en el estado. Por ejemplo, lo más corto que se me viene a la mente sería, por ejemplo, el estero de Cabo San Lucas, de San José del Cabo, que muy recientemente acaba de sufrir un incendio que devastó, esa es la palabra me parece, devastó precisamente el área verde. Muy bien, no sabemos cuánto tiempo vaya a tardar en recuperarse. Lo que sí sabemos es que hay mucha gente inconsciente que todavía sigue prendiéndole y se siguen perdiendo más y más áreas verdes. Muy bien, elaborar, coordinar y supervisar las funciones de los integrantes del Cuerpo de Bomberos, es decir, las instancias que brindan apoyo y auxilio a la población cuando así lo requiere. Bien, participar con voz y voto en las reuniones del Consejo Estatal. ¿Cuándo sesiona el Consejo Estatal? Precisamente ante la amenaza de algún fenómeno que puede poner en riesgo la vida de la población, de cualquier población dentro del Estado. Establece el sistema y seguimiento de autoevaluación del Sistema Estatal de Protección Civil e informar al Consejo sobre su avance. Es decir, poner en acción los planes de emergencias y darle seguimiento, ver que la emergencia se mitigue y se vuelva a la normalidad. Coordinarse con el Sistema Nacional de Protección Civil en las coordinaciones municipales de protección civil con las dependencias, instituciones y organismos del sector público. Muy bien, todo esto vemos por medio de las reuniones que, por ejemplo, aquí está el señor gobernador presidiendo la instalación del Consejo Estatal de Protección Civil y las instalaciones de los consejos municipales en todo el estado. Muy bien, y de lo que estábamos hablando, ¿no?, de establecer precisamente esa coordinación con las personas que prestan auxilio en el estado de Baja California Sur. Bien, desarrollar y actualizar el atlas de riesgos y promover la constante actualización de los atlas municipales de riesgos, es decir,
estar checando constantemente si hay nuevos riesgos a los que la población de Baja California Sur está expuesto. Bien, promover la integración de la red estatal de brigadistas, grupos voluntarios y demás organizaciones sociales en el sistema estatal de protección civil. Protección civil es un órgano coordinador, muy bien, en donde todas las instancias que prestan auxilio y cuerpos colegiados dan su opinión y nos echan la mano a nosotros cuando necesitamos hacer, por ejemplo, una certificación de algún lugar o alguna, digamos, verificación de las instalaciones que estén en buenas condiciones. Siempre estamos en constante trabajo con las instituciones. Por ejemplo, en este lugar estamos en Cruz Roja, con Protección Civil del municipio, con policías municipales, todo para sacar adelante, por ejemplo, eventos masivos como lo es, en este caso, el Carnaval de la Paz y situaciones que puedan poner en riesgo a un grosso de la población bastante fuerte. Bien, el tomar acciones, por ejemplo, de prevención, como lo mencionaba, por ejemplo, con lo de los incendios. Aquí tenemos una imagen de el banderazo de salida de las acciones de CONAFOR a nivel estatal, en donde hay diversos grupos conformados en los municipios para que actúen ante una situación de emergencia. En este caso estamos hablando de un plan de emergencia para incendios forestales. ¿Por qué es importante esto de la mitigación y apagado de fuegos forestales? Porque muchas de las cabeceras municipales están cerca precisamente la población de muchas áreas verdes y es precisamente lo que debemos de cuidar, aparte de las áreas verdes en sí. Ok, realizar el análisis y la evaluación de la magnitud de la emergencia, presentando de inmediato un informe al Consejo Estatal y así como las instancias federales en materia de protección civil sobre su evolución, para saber si todavía representa un riesgo, si tenemos que tomar acciones inmediatas o definitivamente empezamos a trabajar en campo para reducir y mitigar precisamente la población vulnerable y mitigar los riesgos. Muy bien, todavía dentro de las atribuciones, ejecutar y aplicar las medidas de seguridad en forma inmediata y urgente en caso de la ocurrencia de algún agente perturbador, en el que se detecte el riesgo potencial e inminente sin mediar notificación o procedimiento alguno. Fijar los lineamientos para elaboración, presentación y aprobación de los programas internos de protección civil en las dependencias de los gobiernos estatales, municipales, así como las instituciones y organismos públicos, privados y sociales, negociaciones, industrias y organizadores o responsables de eventos. Es decir, tú tienes una empresa, tú tienes una escuela, eres parte de la currícula de la escuela y debe haber una organización básica para atender cualquier situación de emergencias, precisamente por seguridad de los propios trabajadores, pero también de las personas que ahí normalmente se mueven, es decir, por ejemplo, poblaciones vulnerables como lo serían alumnos, o personas que están constantemente entrando y saliendo de esa institución como proveedores, por ejemplo. Muy bien, ¿cómo garantizas tú la seguridad de estas personas si no tenemos una organización básica? Bien, pues precisamente teniendo esos planes de emergencia, pero también organizando nuestro análisis de riesgos y plasmando todo eso en un programa interno de protección civil. Un programa interno de protección civil debe de llevar muchas cosas, por ejemplo, actas de revisión del inmueble en general, tomar en cuenta si tienes instalaciones de gas, en qué condiciones se encuentra, cada cuánto se le da servicio, se le dio servicio, bien, un documento que haga constar que se le dio ese servicio. Debe de tener dentro de la organización también personas encargadas de hacer y poner en práctica los planes de emergencia que están en el programa interno.
¿Cuántos planes de emergencia tiene cada dependencia? Depende del análisis de riesgo que tú hiciste y que sepas cuántas situaciones de riesgo necesita tu lugar de trabajo. Bien, estas personas son llamadas brigadistas de protección civil y deben de estar conformadas en 4 diferentes brigadas. Número 1, primeros auxilios. Número 2, evacuación de inmuebles. Número 3, búsqueda y rescate. Y número 4, mitigación y combate a fuegos. Para que tengas esa organización básica cuando se vaya a presentar la emergencia, tú ya tengas personas que sepan qué hacer en el momento, que cada quien tenga una labor designada durante la emergencia y precisamente no pase lo que dice por ahí una frase que dice: ¿cómo te agarró el temblor? ¿Desubicado? ¿Desorganizado? Yo prefiero que digan: sí, nos agarró, pero organizados. Supimos qué hacer. Teníamos un plan de emergencia que decía que primero me tenía que replegar, tenía que hacer un triángulo de vida y después del sismo, ya que paró, tenía que evacuar por las rutas de evacuación, pasando por las puertas de salida de emergencia hacia los puntos de reunión. Oye, ¿y dónde están los puntos de reunión? ¿Y dónde están eso? Bueno, precisamente antes, en fase de prevención, ya debe estar todo eso marcado. Podemos hacer una visión del lugar, que por ejemplo aquí está bastante bien señalizado, sabes dónde están las salidas de emergencia, dónde están las rutas de evacuación. Habría que seguirlas a ver si realmente nos llevan a un punto de reunión seguro. Muy bien. En cuanto al siguiente punto, dice que realizar cursos de capacitación, ejercicios y simulacros de evacuación para la prevención y atención de riesgos que permitan mejorar la capacidad de respuesta de los participantes en los sistemas estatales, municipales, así como las instituciones públicas, privadas y sociales. Muy bien, un servidor es precisamente el encargado de esta área. Hace escasas 2 horas estamos realizando un balance y el primer número nos arrojó una cantidad de alrededor de 2,700 personas desde los últimos 2 meses capacitadas en materia de protección civil, hablando de primeros auxilios, hablando de evacuación, hablando de combate a fuegos, hablando de búsqueda y rescate, hablando de ubicación de riesgos en los centros laborales, en las escuelas, hablando de implementación y diseño de los simulacros. ¿Por qué es tan difícil precisamente diseñar simulacros? Yo no diría que sea difícil, simplemente que lo que pasa es que un plan interno de protección civil es como un traje hecho a la medida. Es decir, yo no puedo agarrar el plan de contingencias del Jardín de Niños Nueva Creación e implementarlo, digamos, en la UAPS. ¿Por qué? Simplemente las dimensiones no son iguales. La distribución física de los edificios no es igual. Las personas que ahí laboran no son las mismas. Los riesgos a los que está sujeto el Jardín de Niños no son los mismos que el de la UAPS. ¿Por qué entonces decimos que es un traje a la medida? Precisamente porque dependiendo de cada situación es como vas a hacer tu análisis de riesgo, lo cual te va a arrojar situaciones que te ponen en riesgo y cada una de ellas va a tener un plan específico de contingencia que los brigadistas van a poner en acción para poner a salvo a la población, en este caso vulnerable. Muy bien. Perdón. Fomentar la cultura en materia de protección civil para la prevención y la atención de riesgos a través de la realización de eventos y campañas de difusión en los siguientes medios de comunicación social, en los diferentes medios de comunicación social. Muy bien, por ejemplo, asistencia a eventos masivos, en este caso era un rapeleo de niños de unas primarias en la Presa de la Buena Mujer, aquí en Cabo San Lucas, en una capacitación masiva a estancias infantiles de Cedesol, muy bien, y aquí en práctica de incendios, muy bien. Gestionar las sanciones
que garanticen el mantenimiento y pronto restablecimiento de servicios públicos fundamentales en los lugares afectados por la ocurrencia de algún agente perturbador. Participar en el desarrollo y aprobación de programas y proyectos para la protección de la integridad física de las personas, sus bienes y el entorno social. Requerir a los presidentes municipales, directores y administradores, propietarios o poseedores de establecimientos, negociaciones, industrias y a los organizadores o responsables de los eventos que proporcionen precisamente la información y documentación necesaria para evaluar el grado de riesgo ante la posibilidad de la ocurrencia de algún siniestro o desastre, estableciendo las medidas preventivas para la seguridad en la celebración de algún evento socioorganizativo. Muy bien, porque sí, precisamente, hay emergencias que se presentan naturalmente, pero hay otras que la mano del hombre lo provoca. Por ejemplo, los eventos masivos, la estampida, por ejemplo. Por ahí había mencionado yo en otras ocasiones el ejemplo de la Ciudad de México, en ese bar Lobombo, me parece que se llamaba, en el cual había una puerta de salida de emergencia que estaba sellada. Todas las personas quieren salir por ahí y ¿qué es lo que pasa? El cúmulo de personas aplastan a las personas que están adelante y ahí hubo pérdida de vidas. Muy bien, entonces, ¿por qué debemos de mantener precisamente bien aceitada esa maquinaria que se llama Programa Interno de Protección Civil y brigadas de protección civil y debidamente adiestradas? Pues precisamente para evitar todo ese tipo de situaciones que se pueden llegar a presentar en una emergencia. ¿Cómo vamos a saber qué tipo de situaciones se presentan en la emergencia? Precisamente por medio de la utilización o el echar a andar precisamente los ejercicios de simulacro. Para eso sirven los simulacros, para que nosotros sepamos qué es lo que va a pasar en una situación real y podamos corregir ciertas situaciones y sacar todo eso adelante. Muy bien. Dice entonces que ordenar y realizar las visitas de supervisión a los locales o establecimientos, negocios e industrias a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones para la prevención y atención de riesgos, o en caso de imponer sanciones por incumplimiento, se estará a lo dispuesto en las disposiciones, aplicaciones en cada caso. Muy bien, es decir, cada municipio tiene autonomía en cuanto a la supervisión de los establecimientos que prestan servicios a las personas, a la población en general, de que cuenten con sus botiquines, que cuenten con sus extintores, que cuenten con sus salidas de emergencia, sus rutas de evacuación y que pongan en plan sus planes de emergencias y, gracias, y también precisamente actúen a la hora de que se presente alguna emergencia de estas. Muy bien, emitir dictámenes técnicos a riesgo para todo tipo de instalaciones existentes futuras, emitir dictámenes técnicos de riesgo de uso del suelo y de ubicación de asentamientos humanos en zonas de riesgo. Punto muy importante, ojalá siempre se llegara a llevar a cabo y evitaríamos muchas pérdidas, tanto materiales como de vidas. Emitir dictámenes técnicos de riesgo en uso de suelo, de la reubicación de asentamientos humanos en zonas de riesgo, participar en coordinación con las dependencias e entidades responsables en el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la planeación del desarrollo regional y urbano en los términos de la Ley del Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur. En caso de riesgo, de emergencia, desastre y operativos especiales, coordinar directamente funciones integrales del H Cuerpo de Bomberos que operen en el Estado y también, las demás que le atribuyan otras disposiciones legales y las que se asigne el Secretario General de Gobierno y el Consejo Estatal de Protección Civil. Muy bien. Básicamente, pues sí, no solamente es andar en los pick-ups, ¿no? Cuando hay emergencias, cuando hay huracanes, cuando hay lluvias.
vemos que el marco de protección civil pues es bastante amplio, hay mucho trabajo pendiente, mucho trabajo que debemos de realizar, mucho trabajo que debemos de supervisar. Pero ¿por qué dicen que protección civil somos todos? Por ejemplo, la frase que normalmente usamos nosotros. Precisamente si tú notas, por ejemplo, lo que pasó en los sismos de la Ciudad de México recientemente, que qué vaya forma de rememorar lo que pasó en el 85. Pero bien, ¿te diste cuenta que en ambas ocasiones el gobierno no era suficiente para atender la emergencia? Es decir, era gente ayudando gente. Era la señora Patricia, que no sabía nada de primeros auxilios, pero sabía cocer frijoles. Y le daba de comer al rescatista, le daba de comer al médico, le ayudaba pasándole el balde para sacar escombros. Gente ayudando gente. Gente que se haga responsable de la seguridad propia y de sus compañeros. Eso es lo que queremos precisamente en nuestros centros de trabajo, que haya personas conscientes, brigadistas de protección civil, que puedan asegurar la salvaguarda de las personas. Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Federico Orozco Núñez y precisamente protección civil somos todos.